El aporte y mal llamado impuesto, repitamos, porque no es algo que se dará de manera consecutiva, sino es una tasa extraordinaria a las fortunas superiores, ya es una realidad, por lo menos el proyecto ya es una realidad, Lucía. Sí, Ariel, después de meses, ¿no?, que venimos hablando de esta iniciativa de Carlos Heller, Máximo Kirchner, hoy después de una reunión de bloque de diputados del Frente de Todos, se define avanzar con el proyecto y ya fue girado al Congreso, empieza en diputados la discusión, una discusión que por supuesto también ya se avecina compleja. Pero si querés vamos a empezar a repasar brevemente en qué consiste este proyecto. Bien, sí, es un proyecto que está claramente calculado para una determinada población. 12.000 personas serían. Sí, 12.000 personas serían las que pagarían un aporte por única vez. Ahí lo vemos, una tasa entre el 2% y el 3,5%, depende por supuesto de tu patrimonio. Hablamos de patrimonios declarados hasta superiores a 200 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2019. Y ahí tenemos la recaudación estimada, 300.000 millones de pesos, que por supuesto van a estar destinados, y lo podemos ver en la próxima placa, precisamente hacia qué, pero para paliar los efectos del coronavirus en el país. Y ahí tenés compra de equipamiento de salud, subsidios y créditos para las pymes, urbanización de barrios populares, obras de YPF para producir y envasar gas natural y el relanzamiento del Plan Progresar. Estos son algunos ítems, ¿no?, en los que se va toda esta recaudación que logre tener las arcas del Estado, se van a aportar directamente a todo consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia. Está claro que ese 2% o 3,5% está relacionado a la fortuna, está relacionado al importe total de la fortuna. Después podamos dar algún ejemplo para tener precisión de cuánto dinero tendría que aportar dependiendo la fortuna de cada uno. Pero vamos a saludar a Cecilia Moró, miembro de la Cámara de Diputados, como para que nos dé algún detalle, incluso como para empezar a hablar. Cecilia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Comienzo por el final, por esta última placa que veíamos, los objetivos de los 300.000 millones de pesos que se planean recaudar. ¿Van a quedar formalmente comunicados? Es decir, ¿quedará por escrito para qué será destinado ese dinero? Sí, claro, obviamente que en la ley nosotros especificamos a qué va ese dinero y va a haber un detalle en cada una de las áreas después que la ejecuten de dónde fue ese dinero y cómo se ejecutó. Vemos cómo pasa con los presupuestos, por ejemplo. Igualmente también, digo, es un proyecto que se presentó hoy, lo presentó el bloque del Frente de Todos con las cabezas de firmas de Carlos Heller y Máximo Kirchner, pero es un proyecto que, como todo proyecto presentado, empieza a ser trabajado en comisiones, sí. Con lo cual puede ocurrir que tenga alguna otra mejor idea y a través de la búsqueda de consensos el proyecto lo mejoremos y se incorporen también otros ítems. Tampoco, digamos, se puede estirar mucho la sábana, pero me pareció que eso era muy importante por el tema, por ejemplo, con el tema de progresar, el año que han vivido los más jóvenes, los estudiantes. Nos parece importante el tema de las pymes que han sido muy golpeadas, y sobre todo las más pequeñas este año. El tema de los insumos médicos, porque todos sabemos que están siendo los más castigados hoy, justamente los que quedaron afuera de la cadena de inclusión por haber estado viviendo de la changa, de la plomería, y los médicos, ¿no?, los enfermeros, el personal de limpieza. Es un proyecto que tiene una gran carga solidaria en realidad, ¿no?, que me parece que es el centro del proyecto. Nuestra intención es que sí, un 0,02% de la población, que son las 12.000 familias o fortunas que más tienen en Argentina, puedan ayudar a millones de argentinos después de este drama de la pandemia, ¿no? Ajá. ¿Y qué valor cree que le va a dar ese porcentaje mínimo los diputados y los senadores de la oposición? ¿Entenderán que es un porcentaje mínimo? ¿Tendrán en cuenta que ese porcentaje mínimo suelen tener buena llegada a círculos de poder?
Mira, yo espero que este sea un proyecto que construya consenso y que realmente salga por unanimidad en la Cámara de Diputados, porque me parece que es esos proyectos que no deben tener un color partidario, sino deben tener bajar un poco las banderas partidarias, las cosas, las diferencias que podemos tener habitualmente y unirnos a través de un proyecto nacional, porque todos hablamos de la reconstrucción post pandemia, todos decimos empecemos a discutir esto, y seguramente con este proyecto solo no alcance, porque lo que pasó en el mundo, no solo en la Argentina, y el esfuerzo que ha venido haciendo el Estado Nacional todo este tiempo es enorme. De hecho, es un proyecto que está discutiendo el mundo, digamos. Cuando uno ve otros países en distintas formas, de distintas maneras, digo, Italia, Alemania, Estados Unidos, Chile, están discutiendo cómo se hace esto, ¿no? El aporte de las grandes fortunas. Que además no es contra nadie, porque en definitiva es ayudar al que menos tiene en un momento muy difícil. Y no a ninguno de los que toca le va a cambiar la vida, ni le va a cambiar la situación patrimonial, porque es una alícuota del 2%. O sea, no estamos hablando de un monto que diga, bueno, corremos el riesgo de que después quede en bancarrota. Así que me parece que la oposición sin duda lo va a acompañar, pueden plantear alguna modificación, pero no me imagino, por ejemplo, al radicalismo que en algún momento representó la causa de los desposeídos de Alem, los excluidos, votar en contra de una cosa así, que además están reclamando tan fuertemente. ¿Qué se hace después de la pandemia? Bueno, se pone la solidaridad y se pone un proyecto de reconstrucción de Argentina muy grande, donde todos debemos ser parte, ¿no? Cecilia, buenas noches. En el proyecto original, la idea original de Heller, había trascendido que la intención era gravar a patrimonios mayores de 130 millones de pesos y al final se fue al número de 200 millones. ¿Por qué se definió ese cambio? Bueno, eso es un cambio que definió Heller con el ministro de Economía, con el equipo económico. Nosotros el proyecto fue anunciado hace mucho tiempo y realmente nosotros lo trabajamos con mucha conciencia y mancomunadamente con el Poder Ejecutivo, el presidente de nuestro bloque y el presidente de la Cámara, porque realmente creíamos que es un proyecto que no tiene que afectar a nadie. Y en función del presupuesto, en función de cómo se orientó el acuerdo con los bonistas, llegaron a ese número. Yo no soy economista, pero llegaron a ese acuerdo del número, ¿no? Que era un número que realmente no iba a afectar a ninguno de los que eran aportantes. Además, en el medio también ocurrió que organismos internacionales se han expresado a favor de la medida. Me parece que tiene un amplio consenso, ya te diría, mundial esta discusión, ¿no? Y además yo estoy segura que los empresarios argentinos que vivieron este tiempo también en su lugar, con algunos con más compromiso que otros, pero bancando, por supuesto con la ayuda de la IFE, de los ATP, la situación que a todos nos tocó vivir en este año y que además todavía no terminó, porque esto es importante recalcarlo, que esto no pasó del todo aún. Que ellos van a hacerlo también de manera, hasta diría, voluntaria, contentos, ¿no? Que no es una cosa que van a hacer forzados, porque muchas veces, digamos, parte de las fortunas o de las grandes fortunas que tienen también la hicieron trabajando con el Estado. Y entonces me parece que es una forma también de devolverle al Estado y a la gente tanto que tienen o que recibieron, ¿no? Además va a generar puestos de trabajo. Me parece que es una cosa que hay que elaborarla y pensarla entre todos, ¿no? Cecilia Moró, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, La alícuota empieza en 2%, termina en 3,5%. El piso del capital es de 200 millones de pesos. En la medida que ese número va creciendo, crece la alícuota. Para que tenga una referencia, tomamos un número para aquella fortuna de 250 millones de pesos, 5 millones serían esa tasa. Y está considerado los bienes situados en nuestro país y los bienes situados en el exterior. Para los bienes situados en el exterior, la alícuota es más alta. En la medida que corra este proyecto y
que pueda tener alguna variación, obviamente siempre aquí tendremos las precisiones.